Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Ahí estamos. Bueno, les invito a abrir sus Biblias en Lucas, capítulo 5. Lucas 5:12. Vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 16. Y luego vamos a orar una vez más. Hace algún tiempo tuvimos de visita al pastor Miguel, uno de los pastores de Carapachay, que expuso el texto que le sigue a este, cuando Jesús sana al paralítico. Hace poco nuestro pastor expuso el texto anterior a este. Y bueno, pobre leproso ahí quedó relegado. Así que vamos a hablar de la discriminación hoy. No. Vamos a tocar este texto, así que leemos versículo 12 al versículo 16. Dice la palabra de Dios: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos, o a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Oramos. Padre, te alabamos, Señor, como cantábamos recién. Toda la creación debe alabar tu nombre. Tú eres digno, Señor, de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Pero además, Señor, tu pueblo te alaba de una manera especial porque tú nos has perdonado, tú has extendido tu misericordia, Señor, en nuestras vidas. Señor, nos has colmado de bienes, pero no hay bien mayor que estar en tu presencia, que tener comunión contigo, Señor. Ese es el mayor bien que un hombre puede tener, es la razón por la cual hemos sido creados. Y todo lo demás, Señor, es accesorio, no tiene sentido, Señor, si no estamos en una relación correcta contigo. Por eso te alabamos porque enviaste a Cristo a este mundo, como también leíamos hoy en tu palabra, Señor, a vivir como uno de nosotros, a caminar entre nosotros, para poder ir a esa cruz, Señor, a morir en nuestro lugar. Oramos, Señor, para que en esta mañana tu palabra impacte en nuestras vidas, nos transforme, Señor, como ella promete hacer. Que haya santificación, Señor, en tu pueblo y salvación de los perdidos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas veces pensamos y enseñamos, tratamos de enseñar desde el púlpito sobre el peligro de la falsa doctrina, ¿no? El peligro que tiene la iglesia, que corre la iglesia por estar expuesto a la falsa doctrina. Muchas veces hemos hablado y tocado textos que nos advierten en cuanto a eso, que sin duda es un gran peligro para nosotros como iglesia. Pero también sabemos que no es el único peligro que hay, y sabemos que por más que se pare acá una persona y abra la Biblia y correctamente la enseñe, pero su carácter no es un carácter aprobado por Dios, eso también es un peligro para nuestra iglesia. Hay diferentes tipos de peligros y, bueno, lo que tratamos de hacer en realidad es abrir la Biblia y lo que la Biblia dice que es un peligro, advertirlo como un peligro. Aquello que la Biblia enfatiza, tratamos de enfatizarlo, no más ni menos que lo que la Biblia dice. Pero hay otro peligro que quizá podríamos ponerlo como una subcategoría del primero de la falsa doctrina, y tiene que ver y afecta a la iglesia realmente, trae mucha confusión,
tiene repercusiones desastrosas para la iglesia o puede tenerlas. Y es la confusión que tiene que ver con el carácter del ministerio de Jesús. ¿Qué es lo que vino realmente a hacer Jesús? ¿Cuál fue el énfasis del ministerio de Jesús? ¿Cuál fue su misión? Nosotros decimos que somos creyentes, que somos discípulos del Señor, y una de las cosas que hace un discípulo es imitar lo que hace su Señor. Entonces, de alguna manera, nosotros tomamos el modelo del ministerio de Jesús, y aunque obviamente nosotros no somos el Señor, y hay cosas como, por ejemplo, claramente ir a morir a una cruz, nosotros no lo podemos hacer, pero sí se nos manda a nosotros imitar el modelo del Señor y seguirlo. Así que, si nosotros tenemos un falso concepto de lo que es el ministerio de Jesús, obviamente lo que nosotros vamos a hacer va a ser, o lo que nosotros vamos a imitar va a ser erróneo. Y bueno, mencionaba que hay diferentes formas en las que esto impacta, que puede tener consecuencias desastrosas. Así vemos iglesias que enfatizan demasiado el tema de la justicia social, de hacer caridad, de tener un amor que nubla el juicio, es decir, que bueno, deja pasar cualquier cosa, porque Jesús, ¿qué le dijo a la mujer pecadora? Bueno, vete y no peques más, ¿no? Entonces, Jesús no condenó, dijo, ni yo te condeno. Entonces, como Jesús no condenó, nosotros no condenamos. Bueno, si viene alguien en pecado, bueno, vení, está todo fenómeno. Bueno, ese es un énfasis incorrecto, es una lectura incorrecta de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús enseñó, de la misión del Señor. Y vamos a ver en este texto un modelo nada más. No, obviamente no es el único texto que nos enseña esto, sino que es un modelo. Nos muestra el ministerio de Jesús, que se caracterizó por extender misericordia. El ministerio de Jesús se caracterizó por misericordia, y puntualmente lo que vamos a ver es que debemos tomar este modelo de misericordia del ministerio terrenal de Jesús. Debemos tomar este modelo de misericordia del ministerio terrenal de Jesús. Vamos a ver tres características. Para poder ver este ministerio, vamos a ver tres características del ministerio terrenal de Jesús. Y en primer lugar, la primera característica es que está dirigido a personas necesitadas. Ya vamos a ver que esto, si bien es un poco amplio, vamos a tratar de ir con el texto estrechándolo un poco más, a qué se refieren o a qué nos referimos con personas necesitadas. La primera característica entonces es que el ministerio de Jesús, el ministerio terrenal de Jesús, está dirigido a personas necesitadas. No vamos a hablar demasiado en cuanto al contexto, ya lo hemos visto hace algunos domingos atrás, pero sí sabemos que en esta etapa de su ministerio Jesús está predicando, está sanando, su fama se estaba extendiendo, y de hecho el texto nos indica eso en versículo 15. El ministerio de Jesús entonces está en auge, está en crecimiento, más y más personas se acercan a Él para ser sanados, pero también para escucharle, no solamente para ser sanados. El texto anterior nos hablaba de, cómo en la pesca milagrosa Jesús revela aún más su carácter, y Pedro, ante ver ese despliegue del poder y de la santidad de Dios, de Jesús, él no hace más que postrarse en tierra y decirle, aléjate de mí, Señor. Eso ocurrió en Galilea, si ustedes recuerdan es el mar de Galilea, o el lago de Genesaret. Y esto está ocurriendo por esa zona. Lucas, en versículo 12, dice que estando él en una de las ciudades, no nos dice cuál ciudad, no tenemos demasiada información. Mateo, en su relato, en capítulo 8, lo anexa después del Sermón del Monte. Así que, igualmente el Sermón del Monte fue ahí por la zona de Capernaum, así que estamos en la zona del mar de Galilea. Jesús está enseñando, está ministrando. Lucas nos dice, y los evangelistas, que él entraba en las sinagogas y enseñaba la palabra de Dios, pero también muchos venían a él en los caminos, por las casas, y iban a él con necesidades reales. Y esto es lo que nos presenta acá Lucas en versículo 12. Dice que sucedió que estando él
en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra. Un hombre lleno de lepra. Lucas nos muestra la necesidad física de esta persona, un hombre lleno de lepra. Bueno, yo no sabía esto, me enteré hace poco. Cuando la Biblia habla de lepra, no se refiere a la lepra que nosotros conocemos como lepra, no es la enfermedad de Hansen, que vemos las personas con quizá los miembros mutilados, no es la palabra, pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? Que quizá no, le faltan los dedos o le faltan partes del cuerpo. Eso es lo que hoy se conoce como lepra, pero si nosotros vamos a Levítico 13, donde la Biblia nos habla en cuanto a la lepra, bueno, los síntomas son diferentes. Hay hinchazón en la piel, erupción, llagas, habla de tumor blanco, carne viva. Y este hombre tenía lepra, pero no solo tenía lepra, estaba lleno de lepra. Se presentó un hombre lleno de lepra. La idea es que estaba completo, repleto de lepra. Podríamos decir que era una llaga viviente. Estaba quizá en sectores de su cuerpo al rojo vivo, carne viva. Bueno, no vamos a profundizar demasiado en qué ocurría, lo pueden leer bien en Levítico 13 y 14, sobre todo cuando una persona con lepra o cuando una persona tenía aparentemente lepra, había una serie de cosas que debía hacer, debía presentarse al sacerdote. Si se sospechaba que tenía lepra, tenía que estar 7 días encerrado y si esa mancha se extendía, bueno, se confirmaba que era lepra. Bueno, hay una serie de cosas que debía hacer, pero el punto es que si esta persona finalmente tenía lepra, debía ser expulsado. Debía ser expulsado. Debía vivir fuera del campamento. Levítico 13:45 dice: y el leproso en que hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento. Será su morada. Entonces, esta persona que tenía lepra debía no solo padecer físicamente, sino también, por así decirlo, socialmente. Debía estar solo o quizá rodeado de otras personas en la misma condición que él. Bueno, esto se debía principalmente a un tema no tanto que tenía que ver con el tema del contagio, sino con la pureza del pueblo de Dios. Por eso es que debía decir inmundo, inmundo. Y el sacerdote no lo declaraba enfermo, sino impuro. Impuro, y esa es la idea. Después, más adelante, va a hablar de la impureza de la mujer que tiene flujo de sangre, la impureza del hombre que tiene flujo de semen. Y bueno, ellos no debían vivir fuera del campamento, pero el punto ahí es la pureza del pueblo de Dios. Por eso ellos debían ser excluidos, debían vivir solos. Así que esta era una enfermedad física, pero también una enfermedad social. Nosotros podemos pensar un paralelo quizá un poco vago, es cuando estuvimos en el año 2020 con la restricción, ¿no? La restricción por el COVID, la ASPO, la DISPO, la PESPO, todas las que terminan con PO. Bueno, estábamos aislados. La mayoría de nosotros, bueno, quizá en esta parte de Buenos Aires no fue tan grave, pero en Capital y sus alrededores, mucho tiempo, por meses quizá, encerrados en nuestras casas. Muchos estuvieron aislados inclusive de sus familias. Algunos teníamos ciertas libertades, pero otros debían estar 24/7 adentro de sus casas, encerrados. Pero bueno, estábamos todos en la misma situación y eso de alguna manera nos traía algún premio consuelo, ¿no? En el mal sentido, lo digo obviamente.
Estábamos todos en la misma situación y eso en un sentido también nos ayudaba a poder comprender a otra persona lo que podría estar experimentando, aislados, solos. Pero este hombre no estaba en esa situación, él estaba solo, de vuelta, quizá estaba en compañía de otras personas con la misma situación. Vemos en Lucas 17 cuando están los 10 leprosos, bueno, los 10 leprosos estaban juntos. Quizá eran con las únicas personas que podían tener comunión, relación. Pero piensen por un momento, su familia estaba viviendo dentro de la ciudad, normalmente como si nada ocurriese. La vida seguía, la vida continuaba, pero ellos estaban ahí afuera padeciendo físicamente, pero también excluidos de la sociedad. Por poner un ejemplo, sería como, quizás un poco fuerte esto, pero sería como un perro con sarna al que nadie se quiere acercar. Ven un perro con sarna y nadie le dice, ay, Pichicho, vení, no, lejos. Bueno, algo así podría llegar a ser. Así que esta persona estaba realmente sufriendo. Un hombre lleno de lepra. Una condición lamentable. Ahora, este hombre padecía esta condición y no podemos especular si tenía poco tiempo o mucho tiempo llevando esta enfermedad, pero quizá por la manera en que ingresó a la ciudad al saber de Jesús y cómo él se expuso, se arriesgó, quizá podemos pensar que llevaba años en esa condición y estaba desesperado, ya no había otra cosa más que hacer. Y escuchó de Jesús, conocía de su fama, conocía lo que él hacía, lo que él enseñaba y fue reconociendo que él podía limpiarle. Así que este hombre tenía una necesidad física real, palpable, que lo excluía, que lo tenía en una situación realmente lamentable. Pero además hay una necesidad espiritual que este hombre tenía. Este hombre no solo necesitaba ser curado, sino que necesitaba ser purificado. Este leproso no solo tiene lepra, sino que también tiene un problema espiritual, y él lo reconoce. Yo voy a tratar de probarlo, es lo que yo creo. Quizás algunas personas piensan que lo que ocurre acá es solamente algo físico, no creo que sea de esa forma. Bueno, más adelante vemos en la curación del paralítico que hay una referencia explícita. Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Claramente ahí el paralítico, y Jesús al ver la fe del paralítico, le dice que sus pecados son perdonados. Sin embargo, del 12 al 16 no hay una referencia explícita a los pecados y al perdón de ellos. En Lucas 17, cuando vemos la historia de los 10 leprosos, 9 de ellos se van, son sanados, se van, y uno de ellos vuelve y se postra delante del Señor. Y el Señor le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Así que en estas dos historias tenemos referencias directas, pero aquí no hay una referencia directa. Sin embargo, creo que lo que aquí ocurre no es solamente algo de carácter físico, sino también espiritual. Hay varios elementos que nos dan a entender esto. En primer lugar, venimos viendo no venimos viendo porque no estamos estudiando toda la carta, todo el Evangelio, pero sí algo se nos ha enseñado ya y vemos que si ustedes leen desde el capítulo 1 hasta lo que viene ocurriendo aquí, hay un énfasis fuerte en el ministerio de Jesús como el Mesías que viene a salvar, que viene a perdonar pecados. Jesús es anunciado como quien traería perdón de pecados en Lucas 1, 69, 71, 76, 77. Él viene a salvar a su pueblo para perdón de pecados. En 2:11, Jesús es el Salvador, que es Cristo el Señor. Él es el Salvador y obviamente el Salvador de los pecados, el que trae perdón de pecados. Jesús enseña en las sinagogas y lo que Él enseña obviamente es el Evangelio. El Evangelio.
En el relato anterior que nos enseñaba nuestro pastor, si bien el énfasis ahí es el llamado al ministerio de Pedro, pero cuando Pedro le dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador, Jesús no podría haberle dicho, no temas, si Pedro no hubiese tenido sus pecados perdonados, porque nadie en su pecado puede acercarse a Dios sin temer su juicio. Así que hay un énfasis aquí en el perdón de pecados y lo que Lucas nos muestra es cómo este leproso no solo venía a ser curado, sino venía a ser purificado. Otro elemento que vemos es la actitud del leproso, con qué actitud se acerca al Señor. Vemos ahí en versículo 12, dice que se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó. Vemos la actitud del leproso. ¿Qué hizo el leproso? Se acercó al Señor Jesús y se postró. Bueno, cuando pensamos en personas que se postran y esta palabra se utiliza con diferentes connotaciones, a veces el postrarse implica adoración, a veces gratitud, a veces simplemente honrar a alguien. Pero bueno, aquí vemos que claramente por lo que dice después, que se postró y le rogó, está hablando de una actitud de humillación, de rendición. Señor, aquí estoy, te ruego. El hombre se inclinó, se echó en tierra, no reclamó, no exigió, no decretó, no declaró, Señor, te ruego. Piensen en la condición de este hombre, por tanto tiempo quizá sufriendo en esta condición, y ve al Señor y bueno, sería ilógico pensar que le vaya a reclamar, Señor, vamos, sácame la lepra. ¿Cómo puede ser que hasta ahora no? No, le rogó. Se postró en tierra, reconoció su condición, reconoció su humillación y le rogó. Obviamente esto, un paréntesis nada más, esto contrasta con la actitud de hoy de aquellos que pretenden ofrecer sanidades por medio de milagros, etcétera, ¿no? Cómo le dan órdenes al Señor y hace un tiempo mencionábamos el caso de esta cantante famosa, digo cantante famosa por no decir cantante cristiana, cantante famosa, que le daba órdenes a Dios diciéndole que no aceptaban un no como respuesta ante la sanidad de una persona. Bueno, este hombre sabía quién era Jesús, sabía que no podía darle órdenes, que no estaba en condiciones y se postró. Esta es la actitud correcta para presentarnos delante del Señor. Le rogó, Señor, si tú quieres, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fíjense las palabras de este hombre, qué impresionante. Qué impresionante. Todo en sintonía. Él se postra y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es casi como que le está dando el permiso, Señor, yo sé que vos podés, si vos querés, podés limpiarme. Señor, yo sé que vos podés hacerlo, si no, no hubiese venido aquí. Si querés, podés limpiarme. Bueno, aquí hay palabras poderosas realmente. Ya hemos visto, y lo hemos visto en el relato de Pedro, que Pedro le dice Señor, y ese Señor implica, hasta ahora lo que va del relato de Lucas, implica siempre deidad, siempre unas 31 veces, conté yo, quizás se me escapó alguna, quizás repetí alguna, así que más o menos unas 30 veces se utiliza desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 la palabra Señor, Kurios, y siempre tiene connotación de divinidad, siempre. Después, más adelante el Evangelio se usa de otras maneras que no tienen esa connotación, pero no sabemos hasta qué punto este hombre reconocía quién era Jesús. Evidentemente sabía algo,
reconocía que el poder de Dios estaba en él. No sabemos cuánta información tenía, pero lo que él tenía le bastaba. La información que él tenía le bastaba para ir y postrarse delante del Señor en una actitud de humillación, decirle: Señor, Señor. Pero continúa: si quieres, puedes limpiarme. Fíjense lo que reconoce este hombre. Fíjense lo que reconoce. Él reconoce que Jesús tiene el poder para limpiarlo. Si no, no hubiese ido hasta ahí. Este hombre reconoce que Jesús puede limpiarlo. Este hombre reconoce que Jesús tenía la libertad para decidir. Es decir, él no le dijo: Señor, como yo sé que vos podés, estoy esperando aquí, a ver cuándo lo vas a hacer. No, Señor, si quieres, yo sé que tú puedes, pero si quieres, puedes limpiarme. Pero también este hombre reconoce que él no merece ser sanado, o mejor dicho, ser purificado, sino que dependía de la misericordia de Jesús para limpiarle. Si quieres, puedes limpiarme. Esa palabra limpiar ahí tiene más que una connotación externa. Hay otras palabras que se usan para hablar de curar, de curaciones. Hay una que nos va a sonar a todos, que es terapeuteo, de la cual obviamente sale terapeuta, terapia, etc. Bueno, hay otra palabra, no importa cuál es. Pero hay dos palabras que se usan para hablar de curaciones externas solamente. Y son las que, bueno, junto a estas son las más comunes, ¿no? En los 4 evangelistas, los 4 evangelios. Pero aquí la palabra tiene que ver con purificación. Purificación tiene implicaciones religiosas, rituales de purificación. No solamente una limpieza externa, sino también implica purificación interna. Este hombre necesitaba no solamente ser curado de sus llagas, sino también necesitaba ser purificado, necesitaba ser declarado puro. Y eso es lo que vemos en Levítico 13 y 14, sobre todo en Levítico 14, cuando un leproso que había sido ya curado externamente debía presentarse al sacerdote, debía traer sus sacrificios, y luego de los sacrificios, dentro de los cuales estaba la expiación o la ofrenda por el pecado, mejor dicho, recién ahí, cuando el sacerdote corroboraba que había sido sanado, y luego de haber hecho los sacrificios, el leproso podía ser declarado puro, limpio, no antes. Así que aquí hay un elemento espiritual, sin duda, y bueno, lo iba a mencionar más adelante, pero obviamente nosotros sabemos que el aspecto ritual no siempre se condice con algo espiritual. Sabemos que el pueblo de Israel vez tras vez ofrecía sacrificios al Señor, pero muchas veces su corazón estaba lejos de Él. Y eso es lo que el Señor muchas veces reprende, por lo cual los reprende por medio de los profetas. Ustedes me ofrecen sacrificios, pero esos sacrificios no son nada, porque son hechos de manera externa solamente y no con fe. Bueno, lo mismo podía pasar con un leproso. Un leproso podría ir, luego de haber sido curado, presentarse al sacerdote, ofrecer los sacrificios y quedar purificado en un sentido, pero no en el sentido pleno de la palabra. No en el sentido pleno. Hay una purificación ritual, pero no espiritual. De hecho, en Lucas 17 dice que utiliza esta palabra, dice que los 10 leprosos fueron purificados. Sin embargo, uno solo volvió y fue salvo realmente. Entonces, esto quiere decir que no todos los que eran purificados ritualmente lo eran espiritualmente. Obviamente, el factor que definía entre una purificación interna o externa era la fe, como todo lo que tiene que ver con los sacrificios. Así que esta clase de personas a la que Jesús vino a ministrar son personas necesitadas realmente.
necesitadas en muchos casos físicamente, y hay un énfasis en los evangelios en cuanto a esto, ¿no? Jesús vino a sanar a los enfermos. Lucas 4:40 dice que todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él. Personas traían a los enfermos. En versículo 15, aquí en este pasaje, dice que su fama se extendía y se reunía mucha gente para oírle, para que le sane sus enfermedades. Así que el Señor ministró a personas necesitadas, ciegos, cojos, mancos, leprosos, paralíticos, y la lista podría continuar. Eran personas que tenían necesidades físicas, muchas veces marginados por la sociedad, marginados de la vida religiosa en muchos casos, despreciados por la gente, menospreciados. Pero obviamente ese no es el énfasis principal del ministerio de Jesús. Jesús no era un milagrero, Jesús no era un curandero. Su misión no consistía en venir a erradicar las enfermedades, la lepra, etc. Eso es obvio. De hecho, la razón principal por la cual Jesús hizo este tipo de milagros es para mostrar sus credenciales como el Hijo de Dios. Juan el Bautista le comienza a dudar del carácter mesiánico del Señor y manda a preguntarle si era Él el Cristo o había que esperar otro. ¿Qué responde el Señor? Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Estas son las credenciales del Hijo de Dios. Aquí en Lucas 12:56, Jesús reprende a las multitudes porque ellos sabían interpretar muy bien los fenómenos meteorológicos. Ellos sabían cuándo iba a llover, cuándo iba a hacer calor. Sabían leer con precisión. Sin embargo, no sabían leer con precisión el tiempo en el que ellos estaban viviendo, es decir, que el Hijo de Dios estaba con ellos. Así que Jesús hizo estos milagros principalmente para mostrar sus credenciales como el Hijo de Dios, pero también para compadecerse de los necesitados. Y obviamente, nosotros vemos en los relatos todo tipo de necesitados. Personas enfermas, personas sanas, pescadores, que también son pecadores, religiosos, recaudadores de impuestos, gente común y corriente, todos ellos necesitados. Porque la razón principal por la cual el Señor vino es para perdonar pecados, es para ir a la cruz del Calvario a morir en lugar del pecador. Piensen en todos esas multitudes de personas que han sido sanadas. Piensen, traten de pensar en cuán felices habrán estado después de haber sido sanados, pero, 30, 50, 80 años después, todos ellos murieron. Así que su principal problema no era su enfermedad, sino que necesitaban el perdón de los pecados. El Señor dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que Él vino a hacer. Vino a llamar a las personas a entrar en una comunión correcta con Dios por medio del arrepentimiento y el perdón de pecados. Y esto nos enseña que obviamente debemos reconocer nuestra miseria para llegar a Cristo. Esto quiere decir que si nosotros no tenemos ningún problema, ninguna enfermedad grave, quiere decir que si nosotros no tenemos ninguna necesidad material, relacional, física, si creemos que lo tenemos todo, debemos reconocer que tenemos una necesidad espiritual mucho mayor que la que tenía cualquier enfermo en este mundo. Debemos reconocer también que debemos humillarnos y reconocer al Señor como aquel que puede y quiere limpiarnos. Pero además, esto tiene implicaciones para nuestro ministerio. Nosotros debemos reconocer que todas las personas son igualmente necesitadas. A veces hay un énfasis
desmedido por uno u otro espectro, digamos, de lo que serían las necesidades de las personas. A veces pensamos que las personas de arriba, en la escala social, las adineradas, no tienen ninguna necesidad. Solamente debemos enfocarnos en los necesitados, en los pobres, en los enfermos. Y no es cierto, no es cierto. Tanto los ricos como los pobres, los sanos como los enfermos, los poderosos como los humildes, todos necesitan el perdón de pecados. Así que la primera característica del ministerio de Jesús es que su ministerio está dirigido a personas necesitadas. Y a la luz de lo que acabamos de ver, todos somos necesitados. La segunda característica que vamos a ver es que el ministerio de Jesús es un ministerio que consiste en extender misericordia al necesitado. Jesús extendió misericordia al necesitado y esta es una escena hermosa. Ya vimos, a mí me impacta la actitud de este leproso, pero obviamente impacta más la respuesta del Señor. Dice versículo 13 que entonces extendiendo él la mano le tocó, diciendo quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Fíjense lo que hizo el Señor. Extendiendo él la mano, le tocó. A veces leemos esto, ya la historia esta seguramente todos nosotros la hemos leído, quizá más de una vez, y corremos el riesgo de pasar por alto estas cosas, de acostumbrarnos a la respuesta del Señor, a poner todo en paño frío y esto es realmente asombroso. El Señor toca al leproso. El Señor extiende su mano, extiende su misericordia y toca al leproso. Este acto de tocar, bueno, hay una discusión que no vamos a tratar aquí, pero algunos piensan que Jesús quedó impuro. Bueno, no es el punto y no lo vamos a ver. Obviamente el Señor no quedó impuro ni aquí ni en ningún otro lugar. Jesús toca al leproso y el leproso es sanado, ese es el énfasis aquí. Así que Jesús toca a este leproso, extiende misericordia. Piensen de vuelta a esta persona aislada de la sociedad, este hombre que no debería estar ahí en la ciudad, él debería estar afuera de la ciudad, debería estar lejos, como hicieron los 10 leprosos que de lejos le gritaron. Él tenía que gritar impuro, impuro, para que nadie se acerque a él. Sin embargo, él se acerca al Señor. ¿Quién lo iba a tocar? ¿Quién se iba a acercar y tocar ese cuerpo todo llagado? Bueno, nadie. Seguramente, bueno, no te quiero juzgar porque no conozco tu corazón, pero probablemente ni vos ni yo lo hubiésemos tocado. Sin embargo, frente al leproso estaba Jesús, el Hijo de Dios, el autor de la vida, el creador, el sustentador, el puro y santo, y Él lo toca. Y obviamente lo toca para sanarlo. Marcos dice en el relato, en este mismo relato, en Marcos 1:41, que Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Jesús tuvo compasión, extendió misericordia a este leproso. Pero no solamente por tocarlo, sino por tocarlo para sanar, o mejor dicho, para purificarlo. Fíjense, versículo 13, extendiendo él la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. Jesús no solo puede limpiarlo, sino que quiere limpiarlo. Jesús purifica a este leproso. Fíjense, a mí me sorprende la simpleza de la respuesta del Señor. De hecho, es tan simple que hasta repite las mismas palabras del leproso. Fíjense en versículo 12 al final, Señor, si quieres, puedes limpiarme. La respuesta de Jesús, quiero,
sé limpio. La única diferencia entre ambas oraciones es la palabra puedes. Si quieres, puedes limpiarme. Este leproso reconocía que el Señor podía limpiarlo y Jesús lo demuestra. Jesús demuestra que Él podía limpiarlo. Nosotros vemos en los evangelios algo que también es sorprendente, y es que no hay una sola vez en la que se le haya presentado a algún enfermo que le haya dicho palabras como estas: Señor, si quieres puedes limpiarme, o Señor, por favor, límpiame. No hay una sola vez en que el Señor haya dicho no. ¿Sabes qué? A vos no. Hay una escena que es muy particular en Mateo 15, y es el único caso en que Jesús parece rehusarse a sanar a la hija de la cananea, ¿se acuerdan? Y dijo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hasta ahí parece que el Señor le dice: no, ¿sabes qué? Lo lamento, pero no. Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Increíble. Parecía que no le iba a sanar, pero el Señor estaba queriendo dejar de manifiesto la fe de esta mujer, la cual es alabada sin dudas. Así que Jesús extiende su misericordia, toca al leproso y dice estas palabras sorprendentes: quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. Otra vez el verbo que utiliza es el mismo que utilizó el leproso, que no tiene que ver con una sanidad externa, sino con purificación. El Señor declara puro, limpio a este leproso. Ahora, fíjense el resultado, dice el versículo 13 al final, dice que al instante, la lepra se fue de él. Bueno, eso contrasta obviamente con el tipo de milagros que se hacen hoy en día. ¿No es cierto? Jesús no le dijo: bueno, quiero, lo voy a hacer. Bueno, pero vos fijate que yo no cobro, porque no cobro, no puedo cobrar, pero bueno, tengo que comer. Así que no te puedo cobrar, pero fíjate si hay algo, como el diario La Razón, que era a voluntad, pero si no le dabas nada, no era tan a voluntad, tenía que pagar. No le dijo: bueno, quiero, ahora anda a tu casa o afuera de la ciudad, orá con fe, y si tu fe es lo suficientemente fuerte, robusta, vas a ser limpio. No, le dijo: quiero, sé limpio, y al instante el hombre fue limpio. Increíble. Piensen que de un momento a otro este hombre pasó de estar en esa situación tan angustiante, tan desesperante, a ser limpio. Este es el Hijo de Dios, que purifica, que no solo quiere, puede y lo hace. Él purifica, Él perdona pecados, Él limpia. Y esta es una analogía, o nosotros lo voy a usar como analogía, no quiero decir que este texto, no quiero alegorizar este texto, pero obviamente está hablando de purificación y nosotros tenemos que pensar en nuestra propia vida. Quizás nosotros no estábamos ahí leprosos, quizás alguno haya tenido alguna enfermedad de este tipo, pero nuestra mayor necesidad era el perdón de pecados. Y cuando venimos al Señor y nos arrodillamos delante de Él, ya sea física o simbólicamente, y decimos: Señor, necesito ser purificado, necesito el perdón de pecados, no encontramos un pero, no hay peros. Hay una respuesta rápida de parte del Señor.
Señor, si quieres puedes perdonarme, si quieres puedes limpiarme. Sí, por supuesto que quiero, sé limpio, perdón de pecados. Por eso aprendemos algunas cosas de este punto, y es que no es erróneo imitar. Pensamos al principio que nosotros somos discípulos, imitamos a nuestro Señor, y no es erróneo imitar al Señor en extender misericordia a las personas necesitadas, obviamente. A las personas necesitadas en el sentido material, que tienen problemas de salud o lo que sea. No está mal proveer alimentos a los hambrientos, no está mal, al contrario, es algo bueno. No está mal ayudar a personas, sin embargo, si es completamente erróneo solo buscar extender misericordia de esa manera, interpretar que el Señor vino a hacer eso y no a salvar a los pecadores. Es erróneo enfatizar demasiado en este aspecto y dejar de enfatizar la necesidad espiritual. Si vos le llevas un plato de comida a alguien, pero esa persona no escuchó el Evangelio, no sirvió de nada. Por eso nosotros en la iglesia aquí no estamos de acuerdo con el movimiento de justicia social en la iglesia, no estamos para nada de acuerdo. Eso no quiere decir de vuelta que no podemos extender misericordia al necesitado, pero nuestro énfasis, nuestro enfoque no va a ser jamás ese, espero que no sea jamás ese. Un cuadro para mí hermoso de esto es Juan 6. Si ustedes se acuerdan, luego de la alimentación de los 5.000, la gente le seguía. La gente le seguía y si pensamos en el Señor como queriendo tener fama, que obviamente no era el caso, este hubiese sido el caso perfecto o la situación, el ambiente perfecto. Milagro para más de 5.000 personas, popularidad, gente siguiéndolo. Y esta situación me causa un poco de gracia. Juan 6, 26. La gente se acercó, lo encontró porque él se había ido. Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Si Jesús hubiese querido extender solo misericordia en el sentido de darles comida, de sanar enfermedades, jamás hubiese dicho esto, jamás. Hubiese dicho: vengan, hay lugar para todos. Pero no, él sabía que ellos lo buscaban porque saciaba su necesidad material, pero no estaban interesados en quién era él. Y eso mismo podemos hacer nosotros. Plantear ministerios que se enfocan en lo material y no en lo espiritual. Por otro lado, la forma de extender misericordia es presentando el Evangelio, es acercándose a personas, compartir con ellas, predicarles el Evangelio, vivir el Evangelio con ellas, que vean nuestras familias, que vean lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que el Evangelio de Cristo resplandezca, porque esa es su mayor necesidad. Primera característica entonces del ministerio es que está dirigido a personas necesitadas. Segunda característica consiste en extender misericordia al necesitado. Y tercera y última característica, vamos a ver brevemente, que establece correctamente el orden de prioridad de las necesidades. No sé si está bien expresada la oración, pero hagan de cuenta que sí. La repito. Establece correctamente el orden de prioridad de las necesidades. Y eso es lo que vemos en versículo 14 al 16. Dice: y él mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Entonces, de vuelta, Jesús podría sencillamente haberle dicho: bueno, andá y contale a todo el mundo, porque necesitamos hacer más discípulos, porque necesitamos más gente siguiendo. Recuerden que está en el momento de auge de su ministerio.
Y cuando decimos momento de auge no es que él estaba buscando esa exposición, sino que la gente al escuchar de él se acercaba. Quizá muchos de nosotros hubiésemos dicho, bueno, mirá qué buen testimonio, te van a escuchar y va a venir todo el mundo, pero el Señor le dijo, no se lo digas a nadie. Andá y cumplí la ley de Dios, con la ley de Moisés, con la ley de Dios. Mostrate al sacerdote, como indica la ley en Levítico 14, ofrecé sacrificio para ser declarado puro ritualmente, según mandó Moisés, y para testimonio de ellos. Así que Dios Jesús, no estaba interesado en que su fama se extienda. Esa no era su prioridad. Como dijimos, la misión del Señor tenía que ver con la redención, con el perdón de pecados, no con venir a sanar a todo el mundo. Hay un sentido en que el Señor muchas veces manda a callar, sobre todo a los demonios, pero también a aquellos que son curados, y tiene que ver con no revelar su identidad como Cristo, para que no malinterpretaran justamente esto, que Él no vino a hacer milagros solamente, sino principalmente vino a redimirnos. Pero bueno, en este caso vemos por versículo 15 que en realidad lo que el Señor le está diciendo es que no vaya y no cuente para que su fama no se extienda, para que justamente no lo confundan con un milagrero. Él no venía a eso. Él no quería que malinterpreten, como muchas personas hacen hoy, como lamentablemente podemos llegar a hacer su ministerio. Él vino a salvar a pecadores y llamarlos al arrepentimiento. Fíjense que le manda a este hombre que no diga nada, sino que vaya, se muestra al sacerdote. Recuerden que algo mencionamos, deberían presentarse al sacerdote, mostrar evidencias de que su enfermedad ya se había ido, ofrecer sacrificios que de vuelta tenían una connotación espiritual, aunque obviamente mucha gente lo hacía de manera ritualista. Pero este hombre, aunque ya había sido declarado puro por el Señor, debía cumplir la ley. El Señor no mandó a nadie jamás a quebrantar la ley. Él mismo no la quebrantó, lo único que quebrantó obviamente son todas esas imposiciones que la tradición que los religiosos habían agregado por medio de la tradición. Es así, pero bueno, esa no era la ley de Dios, esa era la tradición. Así que Jesús nunca quebrantó la ley, Jesús no mandó a nadie a quebrantar la ley y manda a este hombre a que se presente al sacerdote. Una de las razones, dijimos, es cumplir la ley, pero otra de las razones la vemos al final del versículo 14, para testimonio de ellos, para testimonio de ellos. Ustedes recuerdan, mencionamos el caso de Juan el Bautista, quien dudando manda a preguntar a Jesús, y el Señor le dice, bueno, fíjate las evidencias de que yo soy el Cristo. Y reprende a la multitud porque ante las evidencias no estaban interpretando, su corazón estaba endurecido para ver que Él era el Cristo. Entonces Jesús manda a este hombre a cumplir con la ley de Dios y que al cumplir con la ley de Dios pueda también dar evidencia, dar testimonio de lo que Jesús había hecho. Y que ellos, que eran los principales que debían entender esto, ellos, los sacerdotes, los religiosos debían entender, debían saber leer mejor que nadie que Jesús, el Hijo de Dios, estaba con ellos. Así que el Señor no tenía las prioridades desordenadas, no se dejó marear por la fama, sino que Él tenía otra prioridad, Él tenía una misión y esa era su prioridad. Fíjese la respuesta del leproso, si bien no está explícito aquí, pero sí implícito. Dice, comienza el versículo 15 ¿cómo? Con un pero, ¿no? Pero. Entonces Jesús manda a este hombre
a que no diga nada para que su fama no se extienda. Y versículo 15 comienza diciendo, pero, tal cual como lo traduce la Reina Valera, hay un contraste ahí. Es decir, el Señor le manda a no decir nada y hay un contraste, pero su fama se extendía. Es decir, hay una relación entre el hecho de que Jesús le dijo a este hombre y que su fama se extienda. Y esto lo indica bien Marcos en 1:45, dice, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Es decir, no le hizo caso, él fue y contó a todos lo que estaba pasando y lejos de pensar si estuvo bien o mal, él no podía contenerse, su lepra había sido sanada, sus pecados habían sido perdonados, él había sido purificado. Él había sido purificado. Obviamente, no hizo lo que el Señor le había pedido, ¿no? Obviamente no lo hizo. Y vemos que la consecuencia, o una de las consecuencias, es que más y más personas se acercaron a Jesús para ser sanados. Claro, las personas se acercaron no solo por el testimonio de este leproso, pero Lucas nos muestra, y también Mateo y Marcos, que es una de las razones por las cuales las personas comenzaron a seguirle más y más, y es por el testimonio de este hombre. No nos dice si después fue y cumplió con la ley, quizá no es el punto. El punto es que su fama se extendía más y más. Y fíjense otra prioridad, hermoso este versículo. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Sería hermoso si lo dijese de Pablo, de Pedro, de Juan, pero lo dice del Señor. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y no solo dice que él se apartaba, dice más, él se apartaba, es decir, hay un contraste, la fama estaba en aumento, gente venía a ser sanada, y no solo a ser sanada, sino a oírle, pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Obviamente no está diciendo que él no les enseñaba o que él no ministraba, sabemos por todo lo que hemos dicho ya, que el Señor vino a enseñar, vino a sanar, principalmente vino a perdonar pecados, pero en su ministerio él sanaba, enseñaba, pero Lucas nos deja registrado acá de una manera hermosa que el Señor no se dejaba marear por la vorágine del ministerio, sino que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y la forma de los verbos acá nos muestra que era algo constante. Podría ser traducido algo así como él estaba constantemente apartándose y orando. Y como dije antes, esto es sorprendente que lo diga el Señor. Es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Hoy leímos en Hebreos y venimos leyendo en el libro de Hebreos cómo el Señor se identificó con uno de nosotros, como uno de nosotros. Él vino a este mundo, tomó forma de hombre y se identificó con nosotros. Y aunque Él no dejó de ser Dios, por supuesto, no dejó de serlo, Él voluntariamente se despojó, como dice Pablo en Filipenses 2, se despojó de sí mismo. Esto quiere decir que Él renunció al uso voluntario e independiente de sus atributos. O sea que Él todo lo que hizo, lo hizo en el poder del Espíritu, en el poder de Dios, y eso nos deja también constancia a Lucas. Es hermoso, lo enfatiza una y otra vez. El Señor iba en el poder del Espíritu, el poder de Dios, versículos, en el texto que sigue dice que el poder de Dios estaba con Él para sanar. Entonces Él, todo lo que hizo, lo hizo en el poder del Espíritu. Eso también lo vemos en el bautismo, cuando Él es bautizado y el Espíritu desciende sobre Él. Y después el Espíritu lo lleva al desierto. Y después el Espíritu lo lleva a Galilea a comenzar su ministerio. Y todo lo que Él hizo, lo hizo en el poder del Espíritu. Pero Él era Dios.
Y así que Jesús se apartaba constantemente a lugares desiertos, a tener comunión con el Padre. No entendemos hasta qué punto, obviamente nuestra mente es limitada y no vamos a comprender jamás cómo es esta dinámica. Pero evidentemente no lo hizo solo para darnos un ejemplo, aunque obviamente nos dejó un gran ejemplo. Pero de alguna manera Él tenía que estar en comunión con el Padre, Él tenía que apartar tiempo para orar. Y en los grandes momentos de crisis, momentos difíciles, antes de la crucifixión, ¿qué hizo el Señor? Se apartó y oraba. Y Lucas nos muestra, vez tras vez, cómo el Señor se apartaba y oraba. Así que, a modo de aplicación, bueno, el Señor no se dejó marear. Él tenía otras prioridades. Y a veces vienen personas, o mismo entre nosotros, surgen ideas con esta mentalidad de marketing, ¿no? De, bueno, podemos hacer esto para que más personas vengan y podemos hacer lo otro para que... Y bueno, obviamente no está mal querer que más personas se acerquen a escuchar la palabra de Dios. Obviamente no está mal que más personas quieran escuchar el Evangelio. El problema es cuando ese es nuestro objetivo, cuando esa es nuestra meta, cuando esa es nuestra prioridad. Cuando somos capaces de negociar o licuar o aguar el Evangelio para que más personas puedan venir, se sientan cómodas. Quizás si hablamos de pecado, bueno, obviamente la gente no se va a sentir cómoda. Si toca algún texto referente a la ofrenda, no lo digamos porque está todo muy sensible, ¿no? La palabra de Dios enseña en cuanto a la ofrenda, la palabra de Dios enseña en cuanto al pecado, la palabra de Dios enseña en cuanto a que estar con una persona que no es tu cónyuge es pecado. Todas esas cosas la gente no la quiere oír, pero no nos importa la fama, no nos importa tener más personas. Lo que nos importa es ser fieles al Señor. A veces nos distraemos con cosas secundarias. Bueno, quizás nosotros que tenemos poquito tiempo no estamos tan inmersos en esto, pero muchas veces hay ministerio de esto, ministerio de aquello, reunión de esto, reunión de lo otro, conferencia, picnic, bueno, no sé, un montón de cosas que obviamente en sí no son malas, pero muchas veces podemos desviarnos y esa puede ser nuestra prioridad. Nuestra misión no es la de Cristo en el sentido de que obviamente nosotros no venimos a este mundo a morir por otros. Cristo vino a morir en lugar del pecador, pero nosotros tenemos la misión en este mundo sencillamente de glorificar a Dios. Ser fieles a Dios, ser fieles a su palabra, predicar a los perdidos, edificar la iglesia y cualquier cosa que se aparte de eso está fuera de las prioridades. Y en último lugar, la última aplicación es que el Señor priorizaba la comunión con Dios. Y muchas veces nosotros podemos de vuelta, quizás esta iglesia no es una iglesia con muchas actividades, pero aún con las pocas actividades que tenemos y quizás sumándole las actividades de nuestras vidas cotidianas, podemos caer en la vorágine del activismo. Y el Señor no se mareaba por el activismo. Él estaba constantemente buscando al Señor y eso es lo que necesitamos nosotros. Si el Señor lo hizo, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? ¿Cuánto más debemos nosotros buscar al Señor? Y cuando nosotros estamos inmersos en el activismo, lo que estamos diciendo principalmente son dos cosas que son gravísimas realmente. Lo primero que decimos es, Dios, yo no te necesito tanto. ¿Por qué? Porque no le buscamos. Porque tenemos que hacer cosas. Entonces quizás leemos un poquito, oramos así rápido como para que nuestra conciencia se vaya en paz, pero no buscamos realmente al Señor, no volcamos nuestros corazones, no meditamos en su palabra. Y lo segundo que decimos es, Señor, vos necesitás de mí. Porque
si yo estoy haciendo eso es porque yo creo que Dios me necesita. Tengo que hacer la mayor cantidad de cosas posibles porque hay de Dios si yo no estoy en el ministerio. Bueno, ambas cosas son completamente erróneas y gravísimas. Dios no nos necesita, nosotros necesitamos de Dios. Y en el ministerio del Señor podemos imitar que debemos buscar al Señor. Debemos apartarnos, quizá no nos tenemos que ir lejos, quizá apartarnos en nuestro caso sea ahí en el rincón de nuestro hogar, en un cuarto, donde sea. Pero vemos entonces esta visión correcta en cuanto al ministerio del Señor que nos alinea a nosotros. Ver cómo el Señor ministró, en qué consiste el ministerio del Señor, nos alinea a nosotros a imitar su ministerio. Este ministerio enfocado en personas y en sus necesidades, principalmente su necesidad espiritual. Este ministerio que consiste en extender misericordia, y si la mayor necesidad espiritual es espiritual, obviamente la mejor manera de extender misericordia es por medio del Evangelio. Y este ministerio que establece correctamente el orden de prioridad de las necesidades. No necesitamos estar haciendo 1000 cosas, necesitamos buscar al Señor, no necesitamos la fama, no necesitamos que gente venga, necesitamos ser fieles al Señor. Eso es todo. Pero para terminar, pensemos que si la mayor necesidad del hombre es el pecado, o mejor dicho, el perdón de pecados, obviamente es porque el mayor problema es justamente el pecado. La Biblia dice en Romanos 3:23 que todos pecamos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios por siempre, condenados al eterno fuego del infierno. Y ahí no hay lepra, no hay ceguera, no hay ninguna enfermedad que se pueda comparar con el terrible castigo del infierno. Así que esta es tu mayor necesidad, esta es mi mayor necesidad, ser rescatados de tal condición. Que el pecado sea quitado de en medio para que podamos estar en la presencia de Dios por la eternidad. Y eso es un problema porque ninguno de nosotros puede hacer nada al respecto. También en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Es decir, todos estamos en esta condición y no podemos hacer nada para remediarla. Sin embargo, justamente lo que hemos visto hoy, el Señor vino a extender misericordia. Dios hecho hombre, el santo, el puro, vino a este mundo no a ser un pecador, sino a identificarse con los pecadores, siendo santo, cumpliendo la ley a la perfección, para entonces poder ir a la cruz y morir, pero no por sus pecados, porque Él no pecó, sino en lugar del pecador. Para que si nosotros nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en Él, nuestros pecados son cargados en su cuenta y su justicia es cargada en la nuestra. Dios es rico en misericordia, extiende gracia al necesitado. Si hoy estás en esta mañana, todavía no te has arrepentido, no has puesto tu fe en Cristo, este es el día. No dejes pasar un día más porque no sabes si mañana tendrás otra oportunidad. Oremos. Padre, te damos gracias. Señor, vemos el ministerio de tu Hijo en esta tierra y si lo malinterpretamos, Señor, perdemos tantas cosas realmente. Si no comprendemos realmente lo que Él vino a hacer, lo relegamos a la categoría de un curandero, de un buen hombre solamente. Pero es tu Hijo, Señor, es el santo Hijo de Dios, quien vino a este mundo a morir en lugar del pecador, a remediar aquello que nadie jamás podría remediar, a reconciliar al hombre con Dios. Señor, ayúdanos a imitar su ministerio en lo que debemos hacerlo
Señor, ayúdanos a no marearnos con cosas secundarias. Ayúdanos a extender misericordia y compasión al perdido. En la medida que podemos también, Señor, obviamente, extender compasión al necesitado de cosas materiales, pero principalmente, Señor, tener en mente, presente, Señor, que nuestra mayor necesidad es la del perdón de pecados, Señor. Te agradecemos. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia, vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias. También en el área de tu sustento para con nosotros, vemos cómo tu mano poderosa nos permite poder generar los recursos necesarios para vivir en este mundo. Nos provees